Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos, capítulo 27, versículos 20 al 26. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Bien, hoy vamos a ver el tema confiando en Dios. No sé si alguna vez alguien ha enfrentado alguna situación difícil, así como la que enfrentaron estos hombres que iban con Pablo. En la vida siempre se van a presentar situaciones complicadas que hacen o amenazan en que lo que creemos de lo que Dios nos ha dicho en su palabra parece ser que no se va a cumplir. Aquí Pablo ya se le había dicho desde mucho tiempo antes de que él iba a ir ante César y iba a testificar allá. Pero se encontraban ahora en medio de dificultades, donde dice que por muchos días no apareció ni sol ni estrellas, y era una tempestad no pequeña, y dice que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Bueno, dice ahí, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aún Pablo, que tenía la promesa de Dios de que llegaría a Roma, pues por algún momento pensó de que tal vez eso ya no podía ser. Ya no podía ser. Y tal vez en su mente llegó a culpar: bueno, es que yo les dije que no saliéramos. Porque dice que no saliendo ni sol ni estrellas, pues estaban a oscuras durante ya muchos días. Entonces hay problemas en la vida donde a veces se prolongan por mucho tiempo. Y es ahí donde las personas, los cristianos, creyentes, pues llegan a dudar de lo que Dios les ha prometido. De Juan el Bautista. Él había presentado a Jesús como el Cordero de Dios. Pero cuando él estaba preso, pues mandó a preguntarle a Jesús. Dice: pregúntenle si es él el Cordero de Dios o vamos a tener que esperar a otro. Entonces ahí dudó cuando estaba en medio de dificultades. Pero entonces mandó a preguntar y Jesús sí le responde. Dice: vayan y díganle de que los ciegos ven, los cojos andan, pues los enfermos son sanados. Y entonces Juan ya sabía a qué se refería Jesús. Dice: bueno, entonces sí es, porque solamente el Mesías puede hacer eso. Y recobra su confianza en Dios. Entonces Dios nunca nos va a dejar solos. Pero, pues sí, las circunstancias que vivimos nos hacen dudar de que si realmente la promesa de Dios se va a cumplir. Cuando una persona está enfrentando una enfermedad, quizás ya declaró todo lo que sabía de la palabra de Dios, pero su salud parece que todavía no llega. Y pasa una semana o otra, y entonces se prolonga mucho tiempo y parece que las cosas no cambian. Entonces llega a dudar de que qué es entonces lo que está haciendo mal, o si la promesa que recibió de Dios pues no se va a cumplir. Entonces son en esos momentos donde se manifiesta o debemos de agarrarnos de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios pues sí se va a cumplir, aún en medio de esas circunstancias. Entonces, cuando una persona ha perdido todo, quizás toda su fe quizás, o aún todo lo que posee,
o hasta parece que puede perder su vida, que su vida no va en la dirección que esperaba. Entonces, para eso Dios nos trae esta palabra, confiando en Dios aún en momentos difíciles. Vamos a continuar leyendo aquí en Hechos. Vamos a ver ahí el mismo capítulo, pero vamos a empezar del 1 al 10. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces aquí vemos cómo Pablo les advirtió de que pues no salieran. Dios había puesto ahí a Pablo también para que les advirtiera de que había peligros si zarpaban. Pero ellos no hicieron caso. Dice el versículo 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces aquí vemos que obviamente es natural de que el centurión, el que iba custodiando a Pablo, pues le creyera más al experto en la navegación que a Pablo. Pablo no era pues un marinero. Y entonces aquí el soldado pues obviamente confía en el experto, así como muchas veces naturalmente confiamos más pues en el diagnóstico de un doctor o lo que algún experto, naturalmente hablando, nos dice. Aunque la palabra de Dios dice de una forma, el diagnóstico de alguien, de un doctor, por ejemplo, pues dice otra. Y no es de que mienta, sino que es una verdad natural. Y lo que nosotros debemos enfocarnos, pues, es en la verdad de la palabra de Dios, que es una verdad, pues, sobrenatural, sobre lo natural. Esa palabra puede cambiar lo natural. ¿Se acuerdan el caso de, por ejemplo, de Abraham? Naturalmente él ya no podía tener hijos, ni él ni su esposa, pero él siguió confiando. Y entonces esa verdad que Dios le había dado, que es la palabra de Dios de que él tendría hijos, y él la creyó, entonces pudo tener hijos. Y fue de una forma sobrenatural. Pero sucedió porque él siguió creyendo. Entonces, estas personas les interesaba más llegar a su destino porque llevaban obviamente pues cargamento, mercancías para vender. Son comerciantes, entonces tenían que llegar, no podían quedarse para ellos porque pues era pérdida para ellos, ¿no? Y entonces ellos les interesaba más su mercancía, ganar dinero, pero al final de cuentas pues tuvieron que deshacerse de todo para poder salvarse, porque a fin de cuentas llega un momento en donde va a tener que valorar
¿Qué es más importante? ¿Las cosas materiales o aún su propia vida, su destino? ¿Sí? Vamos a continuar leyendo aquí, Hechos 27, 14 al 19. Hechos 27, 14 al 19 dice: Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en una sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ok. Desde que ellos iban saliendo, era difícil. Ya con dificultad iban avanzando, era muy difícil. Iban lento, iban despacio. Pero pues dijeron, no, pues a lo mejor esto ya va a pasar. Pero de repente empezó más fuerte. Por eso dice, pero no muchos después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón. En otras versiones dice noreste, un viento del noreste. Y era muy fuerte. Entonces ellos estuvieron así por varios días. Dice el 16, dice, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Es un bote, pues salvavidas que usan para bajar y hacer arreglos en la nave y cosas para recoger ¿cómo se llama? El ancla o cosas así. El chiste que era un bote que ellos traían y con dificultad pudieron subirlo a bordo. Entonces, la tempestad era tan fuerte que ellos pensaban que se iban a hundir y tenían que arrojar las cosas de peso que llevaban en la nave. Por eso dice en el 18 que ellos empezaron a alijar, o sea, empezaron a quitar todo el cargamento que llevaban, a aligerar la nave, porque si no, pues se podían hundir. Y entonces ya toda su mercancía de estas personas que iban a hacer negocio, pues ya lo tuvieron que pues arrojar al mar, porque ya no había forma de que la nave se manteniera a flote. Entonces dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave ya es otra cosa, es todo lo que necesita la embarcación para poder dirigirla. O sea, echaron fuera todo. Ya no tenían ni cómo dirigir la nave ahora, porque también incluía un peso y se deshicieron de todo, ni a la opción a redirigir la nave, ya no se podía. Tuvieron que echar todo al mar. Entonces, en medio de todo esto, todos ya habían perdido toda esperanza de salvarse, pero Pablo estaba comprometido con lo que Dios le había dicho. Y entonces les empieza a hablar. Ya, imagínense varios días sin comer. O sea, ni comer, ni desayunar, ni nada. ¿Por qué? Porque pues estaban en medio de un problema, pues hasta ni hambre tenían. No tenían quizás hasta ni tiempo, ni hambre para poder, imagínense la embarcación moviéndose para todos lados y obscuras. Entonces, pues perdieron toda su esperanza de conservar la vida. En medio de todo eso, se aparece un ángel a Pablo y le dice que no tema, que de todos modos él va a llegar y que aparte de eso, pues le concedía vivir a todos los que iban con él. Y entonces Pablo, pues ahora sí que recobra fuerzas en su fe y les empieza a hablar. Dice, no tengan miedo, coman, porque ya un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo,
vino a mí y me dijo que nadie va a perecer, todos van a vivir, pero pues se va a tener que destruir la nave, pero todos van a vivir, así es que no tengan miedo, cobren ánimo y vamos a comer. Y entonces, pues empezaron, me imagino yo, ¿verdad? Ahí no dice que sí, todos comieron, pero que entonces sus palabras produjeron ánimo en las personas. No sé si ha notado que las palabras, ya sea de desánimo, igual transmite desánimo, pero las palabras que dan ánimo o de ánimo, pues sí animan a otras personas también. Entonces, esta palabra pues es a todas las personas que han estado atravesando dificultades difíciles y que piensen de que ya no podrán salir adelante, pues Dios dice, pues no temas, Dios va a cumplir su propósito en ti.